banco que hace posible que alcances tus sueños. Banco Provincia, de tu lado, Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Nuevo programa de Economía y Finanzas en la pantalla de Verdad TV por Cablevisión. Programa número 75, así que estamos de festejo acá junto con Fabián Loza y la producción de Miguel Ángel Iribarren. Un nuevo programa y un nuevo comienzo de una nueva etapa a partir del número 75 que estamos cumpliendo hoy. Hoy tenemos un programa especial también porque traemos un bloque nacional y un bloque internacional respecto a temas económicos. En el nacional traemos el testimonio de dos precandidatos presidenciales, como es el caso de Daniel Scioli y Mauricio Macri para las PASO próximamente de agosto. Es un reportaje que hace Joaquín Morales Solá en los ciclos de La Nación, Conversaciones en La Nación, así que es interesante porque hablan específicamente de boca de los mismos candidatos qué hacer con el cepo al dólar, qué hacer con el futuro de la economía, qué proyectos tienen en la materia justamente, específicamente en temas económicos, no tanto políticos, sino bien en materia económica, así que es algo interesante, es un extracto que hemos hecho de estas conversaciones de La Nación que hace Joaquín Morales Solá, así que es algo interesante para compartir y para saber justamente estos dos precandidatos que están pensando en materia económica para el 2016 en adelante de resultar electos, por supuesto. En materia internacional tratamos el tema del momento, Grecia. Cómo ha llegado a esta situación, qué semejanzas y diferencias tiene con el caso de Argentina, la Argentina 2000-2001, cuántos miles de millones le ha costado al mercado hasta el momento incluso este colapso griego. La consultora Ernst & Young calculó que en los casi 20 días que está llegando esta crisis en Grecia, los mercados ya perdieron hasta el momento 300.000 millones de dólares. Es un número gigantesco, obviamente por las cotizaciones de las empresas y los bancos que están afectados por este efecto griego. Esta es una pérdida en la cotización de papeles que obviamente es muy elevado. La deuda que está en danza son 320.000 millones de euros, son números gigantescos, muy grandes, pese a lo pequeño que es el país, ya lo vamos a ver en comparación con otras economías de Europa y respecto a Argentina también, qué relación tiene con el PBI mundial. Es algo muy chico, pero son números muy grandes y obviamente al ser un país tan chico con pocos recursos, es muy difícil, muchos hablan que es una deuda impagable la de Grecia. Así que hay que ver cómo sigue este monitoreo. Grecia es la deuda pública, para que tengan idea, ese número que les decía recién, de los 323.000 millones de euros, es el 177% del PBI de su país. Tiene un 25% de desempleo en este momento por el tema de la crisis y la pobreza es 1/3 de la población. O sea, es difícil la reactivación en este momento de Grecia y por eso obviamente el mundo está mirando cómo es la salida. Acaba de haber un referéndum el domingo pasado que dio un no acuerdo a las políticas o a los acuerdos que le planteaba la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Así que hay que ver qué pasa, si sale o no del euro. Bueno, todo esto lo vamos a hablar en el programa, así que interesantísimo. Fíjate. Bien, lo prometido, la crisis griega. Arrancamos con este tema que obviamente preocupa mucho más que a los europeos, se lo preocupa al mundo, porque es algo, en un mundo globalizado como está en este momento la situación económica, es algo, una incertidumbre que genera el tema de Grecia y atenta contra la estabilidad del euro, que eso básicamente por eso repercute en otros mercados, porque atenta con la estabilidad del euro. Y la Unión Europea, por supuesto, por completo está preocupada porque es una moneda común de ese bloque y tiene consecuencias en los mercados financieros globales, obviamente, en especial en países emergentes, como es el caso de Argentina. Como decíamos, las pérdidas son millonarias hasta el momento y obviamente se espera, si esto se profundiza, va a ser peor aún. El no de este acuerdo, de este referéndum que fue el domingo pasado, por más de un 60%, votaron un 60%, votó que no a un acuerdo como estaba establecido. Justamente eran condiciones que ponían la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Entonces a partir de este no, hay una posible salida de Grecia del euro, con todo lo que ello implica. Para que tengan idea, no está casi ni previsto en los estatutos constitutivos de la moneda conjunta de Europa, casi no está previsto la salida de un país, cómo se instrumenta, qué ocurre. Eso genera una debilidad
por supuesto, de esta salida del euro, y una devaluación de la nueva divisa, sea el euro devaluado que tenga, sea el dracma, como si vuelva a la moneda anterior, o alguna otra moneda. Obviamente se hundiría de inmediato porque no se ha llegado a un acuerdo, entonces se va a profundizar, todo indica que se profundizaría la crisis en Grecia. Obviamente también va a tener una imposibilidad de tomar crédito en el exterior. Ante un no pago de deuda, eso obviamente se le cierran todo el tipo de mercado internacional de financiamiento. Ahora parece incluso, después del referéndum, en realidad decían sí en un no, como acaba de ocurrir, iba a ser una hecatombe, una tragedia griega. Ahora parece que están flexibilizando porque están diciendo, mira, ojo que viene en serio, se están cayendo en serio. Es como que el efecto arrastre con otros países, Italia, España, Turquía, hay otros con similares dificultades. Incluso cuando se habla de hacer una quita o no, si le sale hacer una quita a Grecia, ¿por qué no hacer una quita a Italia? ¿Por qué no hacer una quita a España? Entonces y atrás de eso obviamente hay fondos de inversión, hay bancos, hay deuda privada muy emitida y deuda pública incluso. Entonces hay muchos bancos públicos que están atados a la suerte de Grecia. Es algo complejo que, bueno, por eso lo estamos trayendo acá y compartiéndolo para tratar de entenderlo entre todos. Obviamente las perspectivas hubieran sido distintas si hubiera sido el sí, si hubieran dicho sí era el referéndum. Un tema que obviamente también lo tenemos que hablar. La política no pudo resolverlo, el gobierno no pudo resolverlo, entonces le tiró la responsabilidad de la decisión al pueblo, que bueno, el pueblo siempre, por supuesto, seguramente no tiene los elementos técnicos ni sabe la profundidad de la crisis que tiene Grecia. Y bueno, obviamente por ahí genuinamente o intuitivamente dijeron que no a un acuerdo, pero ese no acuerdo pueden llegar a aislarlo aún más de lo que están del mundo. Un sí hubiera sido un gesto para la Unión Europea, para los bancos que habían comprado en su momento la deuda, porque obviamente son bancos que han comprado deuda en su momento y ahora Grecia no les está pagando. Entonces ese es el tema también que está ocurriendo. Muchos analistas hablan del parecido en este tiempo de lo que fue el caso argentino en el año 2001, porque Grecia también tiene un corralito en este momento, y hacen un paralelismo de semejanzas y diferencias con Argentina. Yo acá le planteamos esto. Primero, Argentina hoy incluso, no había que hacer tanto paralelismo con el 2001. Hoy Argentina está en default técnico y en desacato. Entonces también recordemos eso. Tampoco es algo que ha pasado tanto en tantos años atrás y como que se salió en su momento del 2001 de esa crisis casi terminal que había, pero en este momento también seguimos en default técnico y en desacato. Así que también hay que tener muy en claro esta situación. Si hablamos de semejanza, sí, lo semejante, lo parecido de una crisis de otra es la impericia en el manejo de la deuda de ambos gobiernos, el gobierno argentino y el gobierno griego. Si bien tuvo una buena salida en su momento, incluso con el ministro Lavagna, tuvo una buena performance, un buen canje de deuda, una buena salida en ese momento, pero después obviamente no se hicieron todas las tareas, todos los deberes y todas las actividades económicas y financieras que se requerían. Y obviamente llegamos a esta nueva situación donde la Argentina está nuevamente con una deuda externa importante de 145.000 millones de dólares. Un default técnico, está en desacato. Entonces el tema del desendeudamiento es una utopía que en Argentina no está ocurriendo. Incluso la deuda camaleón que hablamos en algún momento, se ha migrado de deuda en dólares con organismos internacionales a deuda en pesos, con la ANSES, Banco Central, la letra del Tesoro. Bueno, hay una millonada de pesos que se debe como internamente, también es en pesos, pero son a tasas mucho más elevadas que las que se pagan en el exterior, en pesos, pero bueno, han migrado de deuda de dólares a pesos. Pero la deuda total pública es similar o superior a la que había años atrás. Este caso de Grecia lo está mirando obviamente el mundo. Hay un artículo muy interesante de La Vanguardia de Barcelona que obviamente habla de distintos puntos sobre la deuda, cómo era, también comparando, ¿no?, Argentina con Grecia. La deuda en su momento Argentina en el 99 había caído 4 puntos del PBI, parecía que era algo terminal, algo muy importante. Bueno, Grecia cayó un 25% del PBI, para que tengan idea de las magnitudes, ¿no? Grecia incluso es mucho más chico, la economía de Grecia, lo vamos a hablar en el próximo bloque, respecto de la Argentina, tiene menos menos tiempo y también menos chances, porque no tiene tantos recursos como tiene Argentina, recursos económicos y recursos naturales como para poder explotarlos y crecer.
el Banco Central Europeo y el Banco Central Argentino. Hay disparidades, obviamente. En su momento, Argentina había apostado a la paridad del peso dólar, recuerdan, con la ley de convertibilidad, y atado un poco a la política monetaria que marcaba la Reserva de Estados Unidos, porque obviamente, pero seguimos con el peso. Grecia es distinto, al estar en el euro, carece totalmente de una política monetaria, una política financiera, porque no es una moneda propia. El dracma que tiene la moneda propia la tiene, pero la tiene casi dormida. Todas las transacciones las hacen con euro, porque obviamente pertenece a este bloque y así lo maneja. Entonces son diferentes paridades y distintas situaciones que Argentina en su momento, cuando quiso devaluar y salir de la convertibilidad, lo hizo, y como tenía el peso, lo hizo tranquilamente. Grecia en este momento está atada al euro, entonces por eso se habla de una posible o eventual salida del euro, porque si no es imposible dinamizar su economía. Los recursos, lo que decíamos recién, los recursos del país. Argentina es la segunda economía de América del Sur, obviamente es 41 millones de habitantes, es una potencia importante, un país emergente respecto de Grecia, que Grecia es algo mucho más chico. Argentina tiene la economía mucho más diversificada, tiene recursos como la triplica en tamaño a Grecia. Y Grecia obviamente es más cerrada, se dedica mucho al turismo, pero también es un tema mucho más acotado, un monocultivo, le dicen el monocultivo del turismo, entonces es difícil también migrar a un esquema o avanzar dinamizando la economía. Los bancos también tienen alguna diferencia. En Grecia en su momento se decretaron semanas completas de paro o de inactividad, esperando este referéndum del domingo. Y en Argentina, en realidad, la crisis duró, y el corralito duró casi un año, desde el 2001 al 2002. Y bueno, después fue la salida de la convertibilidad y todo lo que sabemos que ocurrió después. El futuro de Argentina, bueno, en su momento se recuperó casi rápidamente, pero bueno, se recuperó, como dijimos, con el cambio, con el canje de deuda y todo lo que ocurrió. Y cómo se fue, incluso después hasta sobrecumplió, porque recuerden que hasta se devolvió el 100% del dinero que se debía al Fondo Monetario Internacional casi en un pago, que también en su momento fue criticado porque era como una sobreactuación. Esos recursos, ya que había tanto superávit y tanto crecimiento, se podían haber destinado a otro tipo de cosas más internamente y cancelar la deuda, sí, honrando la deuda en los plazos que se había establecido oportunamente. Y en el caso de Grecia, bueno, todo, por supuesto es distinto. El 80% de los acreedores de Grecia son públicos, entonces son bancos públicos incluso de otros países. Entonces está muy cruzado la deuda no solamente dentro de Grecia, sino con países de la eurozona, y entonces eso es mucho más complejo que lo que había sido en Argentina en su momento, que la deuda argentina era mucho más privada, no tan pública. Bien, seguimos. Vemos ahora la crisis griega del lado argentino, porque los empresarios justamente de este país, de Argentina, anticipan este impacto. Por supuesto, un mundo globalizado, como es el vuelo de la mariposa, siempre lo decimos, lo que ocurre en Oriente repercute en Occidente y respectivamente. Esta odisea griega obviamente va a afectar el dólar, el euro, las materias primas, las ventas a Europa. Es la suerte de este pequeño país, porque está ubicado a 12.000 kilómetros de Argentina, representa el 0,3% del PBI mundial, afectará sin duda las economías regionales, como lo decíamos anteriormente, que ya vienen golpeadas porque hay un atraso cambiario, el efecto de Brasil, entonces hay distintas dificultades. Bueno, ahora tiene también el efecto de Grecia, como que se prevé un efecto contagio que puede ocurrir y puede traducirse en una mayor debilidad de la moneda frente al dólar, incluso respecto del euro. Una creciente debilidad del euro que puede ocurrir enfriará las importaciones al bloque, justamente, porque las importaciones que el bloque de Europa hace respecto de países emergentes como Argentina puede llegar a afectarlo si se debilita el euro. Esto a su vez, obviamente, agudiza estas crisis de las economías regionales, como decíamos anteriormente. Además, amenaza con perjudicar algunas ramas industriales, como es la automotriz y la autopartista, que tienen, obviamente, que ya está manteniendo una relación comercial deficitaria con este mercado. Bueno, puede profundizarse aún más. Obviamente todo el escenario que lleva a un fortalecimiento del dólar también, esto es un tema importante. Si se fortalece demasiado el dólar en este esquema,
también afecta en forma inversa al precio de las materias primas, que vienen de sufrir mermas en las cotizaciones. Todo el tema de commodities, una apreciación del dólar afecta negativamente los precios de los commodities. Bueno, esto es así. Los mundos globalizados, una variable afecta a otra, y aunque no tengan para nada que ver, porque decir, la comida, un commodity como puede ser soja, maíz, trigo, el commodity que uno quiere elegir, cómo puede estar afectado por la cotización de una divisa o por Grecia. Bueno, justamente son distintas facetas, distintas partes que tiene la economía, y al estar globalizada hay todo un engranaje que trabaja uno con otro. Paralelamente, el euro, si fuera más débil, implica una desaceleración de las exportaciones hacia ese sentido, lo que hablábamos recién. Si ellos dejan de importar, es porque alguien deja de exportar. Y obviamente el agravamiento del déficit comercial con ese bloque se agrandaría, la brecha se agrandaría aún más. Para que lo entendamos mejor, por ejemplo en Argentina, vamos a dar algunos datos. Ustedes están viendo los gráficos, mientras vamos hablando, van viendo los gráficos de cada uno de los puntos que vamos hablando. La Unión Europea claramente es el mercado estratégico que tiene Argentina. Es responsable de adquirir el 14% de las exportaciones nacionales, cifra que se está posicionada por encima incluso de otros destinos como China. China es el 7%, el NAFTA, que es Estados Unidos, México, Canadá, el 9,5%, pero bueno, Europa es el 14%. Entonces, cualquier cosa que pase en la eurozona, por ejemplo, esta crisis con Grecia, afecta las exportaciones que tiene Argentina hacia ese país, así que hay que estar atentos, muy atentos, y eso lo están viendo los empresarios, por supuesto. En el 2011, para que tengan idea, cuando las materias primas tocaban niveles récord, las exportaciones a la Unión Europea llegaron a superar los 14.000 millones de dólares. Y luego, en el 2014, cuando se empezó a bajar un poquito por el tema de la crisis mundial, están en 10.200 millones, pero obviamente es un importe importante. Un dato clave que para entender y para saber que es, a partir de que las exportaciones fueron perdiendo impulso, se empezó a generar un déficit comercial justamente con la eurozona. Entonces eso también hay que mirarlo, porque lo ideal es que esté equilibrado o que haya superávit. En este momento estamos con déficit. Esto puede agravar ese déficit justamente. Si al trazar una radiografía, decir, ¿qué estamos exportando? ¿Qué elementos? Se observa que los alimentos procesados lideran justamente los envíos, es un 65% de lo que se envía, un 65% son alimentos procesados. Le siguen productos primarios como bienes industriales, combustibles y derivados, fíjense los cuadros que estamos viendo atrás. También paralelamente está el tema principalmente de la soja, harina de soja y aceites vegetales. Distintos también jugos, frutas, cortes de alta calidad, vinos y otros alimentos con valor agregado. Un dato también que preocupa, el tema de la cuota Hilton, para que tengan idea, ahí hablamos de carnes. Cuando hablamos de carnes, es por 7º año consecutivo, no se llega a completar la cuota Hilton, pese a que tenemos cupo. El cupo que permite exportar cortes premium a Europa, justamente estamos habilitados a venderles 30.000 toneladas, pero solo estamos mandando 22.000 porque el mercado o las empresas no le parece que no es tan rentable ese mercado, justamente por el tipo de cambio, por las retenciones que tiene, por distintas parte impositiva también que le afecta negativamente al sector. Entonces, estemos atentos también porque hay muchas variables macro que están afectando la economía argentina, y bueno, esta de la cuota Hilton es un punto que también queríamos mostrarles para que veamos que este efecto dominó que puede ocurrir con Grecia afecta muchas economías regionales, muchos sectores de la industria argentina. Bien, cuarto bloque. Arrancamos con las opiniones, con el tema de la economía nacional, como decíamos, y teníamos las opiniones de dos precandidatos presidenciales para las PASO de agosto, que en este caso la opinión de Daniel Scioli, que cuando Joaquín Morales Solá le preguntaba sobre el cepo, la economía en general, fíjate lo que decía. ¿Sabe cuántos miles de millones de dólares se han vendido a ahorristas? 4.500 millones de dólares. ¿Qué me quiere decir? ¿Que no hay cepo? Yo le quiero decir que se han vendido 4.500 millones de dólares a ahorristas. Y se han girado utilidades de empresas al exterior por 2.000 millones de dólares. Yo le quiero decir, como todo país responsablemente, administra sus divisas.
Bueno, yo le quiero decir que hay empresas nacionales que no pueden comprar insumos importados por el cepo al dólar. Hay problemas con la compra de libros en el exterior. Ahora hay que llenar un formulario en la AFIP y muchas veces no lo autoriza. Mire, los inmigrantes de los países vecinos no pueden girar divisas a sus países, a sus familiares. Yo vivo en una provincia que tiene el 55% de las industrias del país, que ha batido todos los récords de crecimiento y recuperación. Si fuera así, en forma generalizada, como usted lo expresa, estaría parada la industria, tendría trabajadores en la calle. Obviamente se van fijando prioridades, que tiene que ver con los componentes, que tiene que ver con insumos, que tiene que ver con todo lo que hace en forma prioritaria la asignación de esas divisas, cuidando la estabilidad social, económica y de divisas de un país. De hecho, las divisas están creciendo contra lo que auguraban algunos, que no íbamos a quedar sin divisas, que iba a haber una crisis en el frente externo. Está ocurriendo todo lo contrario y vamos camino a una cosecha récord y con perspectivas extraordinarias del futuro. Y el país hizo 2 movimientos y entraron 3.000 millones de dólares. Entonces, puede haber alguna cuestión puntual, siempre puede haber, pero seguramente si son justas se van a atender a la... Ahora, cambio la pregunta. Entonces, sí. En un gobierno suyo, ¿el país va a volver a un sistema de mercado libre cambiario? Pero no es un gobierno mío. A ver, esto es un desarrollo en etapas de una recuperación de la Argentina social, económica, productiva, con un pilar de desendeudamiento, pilar de reindustrialización. Entonces, en la medida de las posibilidades, se van fijando prioridades. Ahora que viene el momento de cada vez alentar mayor inversión para sostener este crecimiento, de la asociación público-privada, de trabajar cada vez más en la competitividad de cada sector. ¿Sabe cuál es mi rutina prácticamente diaria? Reunirme con cada sector productivo para ver las perspectivas a futuro. Estuve con todos los presidentes de la industria automotriz, con todo lo de la industria alimentaria, con la minería, con la energía. En el día anteayer estuve con las industrias informáticas, un sector clave para darle certidumbre, para darle previsibilidad, para darle confianza, al revés de las dudas de que quieren sembrar algunos. ¿Por qué? Porque cuando en la ciencia y la tecnología se avanza, uno no puede detenerla y volver para atrás. Lo que está haciendo INVAP, el segundo satélite, el reactor nuclear, todas esas cuestiones. Entonces, evidentemente aquí, por el contexto que se ha dado, internacional y nacional, se han fijado prioridades y la prioridad ha sido el mercado interno. La prioridad es cuidar precisamente que las políticas monetarias, fiscales, y a buena hora, que por primera vez creo después de muchos años, hay una administración de un banco central integrado a los intereses y a los objetivos del país, como yo lo hago con el Banco Provincia. El Banco Provincia siempre va por un lado y el gobernador las políticas por el otro. No, los créditos tienen que estar para los microemprendedores, para las pymes, para el campo con la tarjeta Procampo. Lo que usted me quiere decir es que si logra estos objetivos que usted se ha propuesto en materia de inversión, por ejemplo, el mercado cambiario podría volver a ser libre. Yo lo que le digo es que vienen momentos para la economía argentina extraordinarios. No tengo duda. ¿Por qué? A partir de lo que se está haciendo, a partir de lo que se está haciendo, no porque alguno quiere instalar quien emerge como el líder de la nueva alianza que se ha conformado, que quiere instalar, no, porque puede llegar a tener chances él, entonces los mercados, no subestimemos, no despreciemos un trabajo que se está haciendo sólido en cuanto a ir generando esas condiciones para que el país sea sujeto de inversión en sectores estratégicos, agroalimentario, energía, minería, turismo, ciencia y tecnología. Entonces, y el crédito está al servicio de la producción, no la especulación. Que el crédito esté al servicio de la gente que compre la vivienda a 30 años, que el crédito esté al servicio de un industrial que pueda aumentar su capacidad productiva instalada. Hacia ahí vamos, más allá de la ingeniería del tipo de cambio, los países, después de los palazos que se han pegado y las consecuencias devastadoras que han tenido, hiperendeudamiento, están repensando los bancos centrales de distintos lugares del mundo su rol y su visión. Ya lo ha dicho el Papa Francisco, su preocupación contra el capitalismo salvaje. ¿Pero qué tiene que ver eso con el mercado libre de cambios o no? Tiene que ver con la administración responsable de los recursos y del stock de divisas.
ponga eso en ese contexto. Entonces, ¿a qué vamos ahora? A la soberanía energética. ¿Y qué va a pasar con eso? Cada vez vamos a necesitar menos dólares para importar energía. ¿Y qué vamos a tener? Cada vez más dólares, ¿para qué? Para volcar el aparato productivo. ¿Y eso qué va a hacer? Naturalmente yo creo que vamos camino a que en la elección se vote con una brecha más chica, con mayor nivel entre de el reservas, dólar paralelo y el dólar oficial, dice usted. sí, con un mayor nivel de reservas y mejores expectativas bajo todo punto de vista. Gobernador, hay un problema que es la inflación, que está alrededor del 30% anual. ¿Qué va a hacer usted para bajar la inflación? Es menos, pero bueno, mire, yo creo que la Argentina Es lo que dicen los hacia el sindicatos, futuro es lo que dicen los no sindicatos. necesita ningún shock, ningún líder revolucionario. Lo que necesita es gradualidad, normalidad y mantener principios fundamentales de la organización económica, que la microeconomía termine resolviendo los problemas de la macroeconomía, es decir, que ese consumo interno, que ese impulso al emprendedor, que ese impulso a las pymes, que la sustitución de importaciones, que eso vaya dinamizando cada vez más el círculo virtuoso, la movilidad social y el crecimiento. Eso realmente es lo que yo creo. Gobernador, ¿qué va a hacer con los bonistas llamados fondos buitres que han ganado el juicio ante el juez Tomás Griesa y que hoy, digamos, no cobran, están en default? Yo respaldo la estrategia que está llevando adelante la presidenta con el ministro de Economía en este tema. Que también, yo quiero saber, a ver si en algún momento aquellos o dirigentes políticos o economistas que habían hecho el pronóstico que si no se arreglaba inmediatamente este tema, las consecuencias devastadoras que iba a tener para el país. Y ahí vemos, tranquilidad, porque no era cuestión que volver a mecanismos del pasado que por presiones o por extorsiones o por, en fin, por arreglar las cosas como sea, tiramos el problema para adelante y que el que venga se arregla como pueda. La presidenta va camino a dejar un país desendeudado social y económicamente, con una economía con perspectivas muy buenas. Entonces, este tema que ya hemos visto, que parecía que venía el 1 de enero, entonces, bueno, ya vamos camino el 1 de mayo y se sigue negociando de acuerdo a la defensa de los intereses ¿Usted argentinos. cree que el gobierno está negociando con los fondos buitres? Yo creo que el gobierno tiene una posición clara, muy clara, justa y objetiva. Ahora, si usted es presidente, va a heredar esta situación de Yo default. respaldo, lo vuelvo a repetir, en el contexto de la respuesta que le hice antes. Yo no soy cualquier candidato, yo pertenezco al espacio oficialista. Entonces, mis opiniones, mis puntos de vista en la eventualidad de ser presidente que haría, no quiero interferir de ninguna manera en decisiones que las está llevando adelante estratégicamente la presidenta, que yo vengo respaldando y que están dando resultados que contrastan con lo que habían augurado muchos gurús, de acá y de afuera. Bien, seguimos. Quinto bloque. Ahora le toca el turno a Mauricio Macri, cuando también el mismo periodista, Joaquín Morales Solá, le hacía casi las mismas preguntas. Fíjense que la idea fue esa, hacer entrevistas separadas, pero mismas preguntas para que puedan ser comparativas las respuestas respecto al tema económico de estos dos precandidatos presidenciales. Así que fíjate la respuesta que dio. Pero la idea es más profunda, Joaquín. Es el resultado final de una idea. Uno vino a la política, se animó a meterse en este desafío duro, difícil que hoy lo es. Esperemos que en el futuro, para aquellos que quieran participar, cada vez sea menos agresivo, menos confrontativo el participar, para ayudar a terminar con la pobreza, con la exclusión, con la falta de oportunidad. Para lograr eso, Joaquín, hay que recuperar un valor central, que es la confianza. Y la confianza que te lleva ¿a qué? A un proceso de inversión. Y la inversión te trae el empleo. El empleo es la solución a la pobreza. Entonces, si vos no restablecés la confianza, nada se va a construir. Y la confianza es lo que termina con el cepo, porque hay un gobierno con gente seria, que tiene una trayectoria. Pero eso se puede hacer en 24 horas. Eso va a suceder en el momento en que ya se perfile con claridad que estamos ganando. O sucede en ese momento o fracasamos, porque tenemos que lograr que la confianza sea algo que se recupere con el hecho de producir el cambio. Y yo estoy tan optimista porque post-Nisman salieron un montón de encuestas
muy triunfalistas a favor del cambio, exageradamente diría yo, más Gualeguaychú, que fue el apoyo del radicalismo, un partido serio, republicano, a la propuesta de cambio, y ya las bolsas se triplicaron. Las acciones en la bolsa argentina se multiplicaron 2 y 3 veces en su valor. Entonces quiere decir por que... una supuesta presidencia de Macri. Exactamente, Así es. porque por el Eso cambio. esa es la interpretación que hace. Absolutamente. Que no es la interpretación que hago. Fue lo que pasó. Entonces lo que yo digo es, si nosotros concitamos ese nivel de expectativa, por la seriedad de la propuesta, por la seriedad del equipo, que va a ser lo más importante, porque hasta que reconstruyamos la institucionalidad de un banco central, del INDEC, de los organismos de control, eso va a llevar más tiempo. Entonces lo que primero va a impactar va a ser que por primera vez se va a ver un equipo homogéneo, de gente preparada, de gente bien intencionada, de buena gente, que va a acreditar capacidad y honestidad. Y eso va a generar sobre un país que siempre, Joaquín, siempre mantiene un nivel de expectativa, porque el mundo siempre vive hablando de la capacidad de producción de alimentos de la Argentina. El mundo habla de la capacidad de energía, de generación de energía de la Argentina, de la capacidad de producción de minerales, del software, de la cultura. O sea, la Argentina siempre está en el tablero del país que algún día va a ser una realidad que no llega, que es el desafío que tenemos, ¿no? Lograr que esa potencialidad se transforme en una realidad. Entonces, cuando sobre un país que tiene esa expectativa se produce un cambio, los mercados que, a mi gusto, y es un problema y un peligro administrar a futuro, todo el tiempo hacen sobre expectativa, un sobregiro, un overshooting, como le dicen ellos, a la posibilidad del cambio, va a generar un flujo de dólares que el problema va a ser cómo administrar ese flujo de dólares para que no afecte el aumento de la competitividad, de la capacidad de exportación del país, que es la fuente principal de generar empleo. Bien, hasta aquí llegamos. Programa intenso, mucha información, temas internacionales, temas nacionales, todos relacionados con la economía y con la política, pero justamente, bueno, quisimos compartirlo con ustedes porque creo que es momento, año electoral justamente, año de alguna complejidad económica también, entonces lo mejor que podemos hacer es estar informados y nosotros tener la responsabilidad de semana a semana traer los temas del momento, los temas de economía que pueden llegar a interesar o que están en la agenda pública y que, bueno, que cada uno tenga información y herramientas para tomar postura, para tomar posición, para poder abordar debates incluso y tener información siempre tratamos de que sea así, ¿no? Lo más plural posible, las distintas campañas y que usted sea el que en definitiva tenga la decisión. Hasta acá llegamos, nos vemos en el próximo programa. Chau. Hay un banco que hace más fácil que logres eso que querés. Banco Provincia, de tu lado, Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli.